Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Mystic Land Journey, donde vamos a conectar, a crear y compartir nuestra pasión y viajes por el mundo. Hoy estamos acá en Costa Rica. Mi nombre es Leonard Capronero. Yo soy Romano. Y José Darius. Y hoy les vamos a compartir un poco de cómo nació el proyecto, cuándo arrancamos y sobre todo cuál es nuestra visión. ¿Cómo empezó el proyecto? Bueno, la pasión de viajar, a nosotros nos fascina. Digo que eso fue lo que nos ayudó a conectar mucho. Fue los diferentes viajes, las diferentes experiencias. Y nos empezamos a dar cuenta de que lo que existe allá afuera es muy limitado. Siempre hay mucha estructura. Y en esa estructura se pierde, yo creo, que lo mágico que es de viajar, conocer lugares diferentes, emocionantes. Y no como que ir a los mismos lugares de todo el mundo, sino como empezar a buscar cosas nuevas. Entonces para nosotros o para mí en general fue eso, buscar algo que podamos compartir que sea diferente y más excitante. Perfecto, Roma. Y bueno, desde el inicio creo que hay algo que nos marcó y es justamente el enfoque de este podcast, viajar. Nos conocimos viajando alrededor del mundo, hemos compartido y desde que nos conocíamos nuestro enfoque ha sido conocer lugares, como decía Roma, crear nuevas experiencias, conectar con personas únicas, genuinas alrededor del mundo, y ese es justo el motivo de todo esto, viajar alrededor del mundo y crear las mejores experiencias con las mejores personas y la mejor vibra. Claro, creo que el conectar con esas mejores experiencias va muy de la mano de cómo podemos andar conociendo el mundo externo mientras conocemos nuestro mundo interno. Ahí es donde conectamos ustedes un poco con la parte espiritual, y lo hablamos ayer, que cuando hacemos las cosas desde el ser y no desde el hacer, la vida nos carga abundancia, oportunidades de conexiones, que es lo que hacemos con esta empresa, conectar con más personas que andan como en ese camino de búsqueda interna y al mismo tiempo ver y conocer las maravillas externas. Entonces, definitivo, conectar nuestra pasión con algo en lo que somos buenos, que es crear, inspirar y contagiar esa energía que tanto nos caracteriza. Entonces es bonito también conectar con esa esencia y poderla compartir con más personas. Yo me acuerdo por lo menos la que hicimos en Cartagena. En Cartagena es interesante porque la gente empieza a escuchar y a escucharlo uno planificar y empieza, yo quiero eso, o sea, yo quiero salir con ustedes, qué es lo que van a hacer, para dónde van. Y es chévere porque entonces empieza la gente como a conectar en esa misma vibra de pasarla rico, pasarla chévere, conocer diferentes lugares. Yo creo que de Cartagena una de las mejores que pasamos y bien planificadas, porque también nos pensamos mucho en la parte económica de cómo hacer que lo que vamos a gastar nos dé la máxima. Entonces eso sí, siempre lo planificamos. Una pregunta que me gustaría hacerle a los dos es, para ustedes, ¿qué es Mystic Land? Cada día lo conversamos en el restaurante, cada uno tiene como cierta perspectiva de lo que es, pero para mí es lo que acaba de mencionar, la posibilidad que las personas tenemos de conectar con un espacio y lugar el cual nos abre un sinfín de posibilidades de conectar con más personas, de conocernos a nosotros en ese camino, en ese viaje, y al mismo tiempo conectar también con la naturaleza, las bellezas. Bueno, yo sí lo voy a llevar a la raíz del concepto de Mystic Lands. Cuando lo empezamos a desarrollar, Mystic Lands en español es tierras místicas. Entonces cada lugar al que tú vas a ir va a llevar primero hay como una personificación de lo que esta experiencia quiere presentar. Tenemos diferentes personificaciones: The Land of Senses, la tierra de los sentidos, la tierra de la música, la tierra y ahí es un sinnúmero. Pueden entrar a la página y encontrar más información de eso, pero cada tierra tiene una esencia, y lo que queremos proyectar, por lo menos The Land of Senses, es una conexión contigo, con la naturaleza y con tus sentidos. Cada una proyecta algo diferente y están diseñadas para que sea algo coleccionable. Ya conociste The Land of Senses, ahora puedes ir a The Land of Wonders, The Land of Rush y muchas otras. Entonces el concepto siempre ha sido de darle a la gente una diversificación de esas experiencias y que cada una tenga una esencia, cada una le enseñe algo que pueda llevarse, pero también el deseo de ir a conocer esas otras personificaciones o dioses que tenemos nosotros en cada una de las experiencias, que le dan como un twist muy interesante al concepto. Súper, me encanta lo que comparten y esa visión. Como decía Arias, cada uno tiene pues su sazón, su distinta perspectiva,
en cuanto a lo que es el proyecto. Y para mí, yo soy muy apasionado de viajar, me encanta viajar. Gracias a viajar pues conocí a mis dos socios que amo y adoro con todo mi corazón. Y para mí Mystic Lands es conocerte alrededor del mundo, conocerte viajando. Cada una de las experiencias te muestra más allá de solo de todo el bagaje cultural y el enriquecimiento que vas a tener, te muestra quién verdaderamente eres. Y viajando alrededor del mundo me he descubierto también más acerca de las personas que amo, que me rodean, y creo que eso es lo más bonito, que alrededor del mundo te vayas conociendo a las personas que te rodean, y eso crea mejores vínculos, mejores relaciones y sobre todo las mejores experiencias. Y hacerlo alrededor del mundo, como les digo, a mí me ha transformado la vida y creo que es parte del por qué nació este proyecto, porque nos transformó la vida y queremos transformar la vida de muchas más personas. Entonces para mí Mystic Lands es una manera de transformación viajando alrededor del mundo. Sí, que quiero añadir ahí que siempre lo he dicho, cuando empecé a viajar y a salir a otros lugares, cuando uno viaja es como cuando uno se lee un libro, que a uno se le expande la mente y conoces a otras personas, otras realidades, le das empatía y te das cuenta que no es ese cubito en el que naciste, en el que creciste, sino que hay más realidades, y es donde tenés la posibilidad, como dice Leo, de conocerse y ver quién eres y también quién eres cuando compartís con otras culturas, con otras personas. Entonces definitivamente la mente a uno se le expande. Nosotros somos partidarios de ese crecimiento constante, involucrarnos mucho en el tema de desarrollo personal. Entonces tenemos la posibilidad de también tener un feedback constante en cada aventura que tenemos, cada persona que compartimos, cada situación que experimentamos, y cómo nosotros nos vamos cambiando, y también tenemos la posibilidad de cambiar e inspirar la vida de las demás personas poniendo en práctica lo que aprendemos y utilizando a nuestro favor lo que tenemos acá, que es nuestra mente. Entonces definitivo, cuando salimos, cuando experimentamos, tenemos la posibilidad de seguir expandiendo nuestra esencia, que creo que desde el amor y de una buena intención siempre todo eso va a florecer y traer más abundancia en nuestras vidas. Pero yo les tengo una pregunta. De todos los viajes, porque yo digo que hemos empacado bastante vida, algún año, 2 añitos, hemos empacado bastante vida. De todos los viajes que hemos hecho, ¿cuáles ustedes pueden decir que fue el que más los cambió, el que más les hizo un efecto, le aprendieron algo especial? O sea, ¿cuál fue el mejor viaje de los que hemos hecho? Pues es que es difícil escoger porque como que cada viaje tiene como su esencia. O sea, yo no puedo comparar para nada Perú, como por ejemplo un paseo a Europa, porque es totalmente diferente. Creo que los lugares en los que más siento que más me he llevado es como los que más me permiten acceder a esos estados emocionales de alto recurso, como alegría, emoción, que está totalmente ligado a las personas con las cuales hemos compartido. Entonces creo que para mí uno de los que más he disfrutado y me han gustado ha sido Perú, por el montón de lugares, las personas, la comida. Entonces como que no solo ponemos a disposición la vista, que es el tema visual, sino el tema gustativo, las bellezas culturales, todo. En realidad creo que Perú para mí ha sido de las más bonitas, y conectado full con la naturaleza y todas las bellezas que este país tiene. Qué duros. Qué duro escoger uno, y como decía Arias, en realidad cada uno tiene su esencia, cada uno te deja su enseñanza. Pero Perú fue uno de los más impactantes. El enriquecimiento cultural que tuvimos, las conexiones, los lugares que se vieron, conocer la cordillera de los Andes fue algo increíble, y me quedo mucho con Perú y también mucho con Cartagena. Ese fue el nacimiento de todo esto. Ya nos conocíamos de tiempo atrás, pero como tal todo se fue enfrascando y empezando a florecer desde que fuimos a Colombia, a Cartagena, y que también estuvimos por Medellín. Entonces me quedo mucho con esos dos viajes, con el del nacimiento y con Perú, que también este es un viaje muy reciente y muy 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 rico en cultura, en comida, en amistades, en paseos. Entonces me quedo mucho con esos dos viajes. Pero en definitiva creo que siempre algo que me queda muy marcado es el primer viaje. Cuando hacemos ese primer viaje, siempre esa primera probadita, siempre ese primer, lo que sea que hagamos, esa primera cucharada es increíble. La explosión de sentimientos, de sabores, de todo que nace en nuestro cuerpo, las conexiones generales que se crean. Creo que el primer viaje marca ese antes y ese después,
y bueno, no me gustaría quedarme con una experiencia porque sé que todavía faltan muchas y lo mejor está por venir. Mire, yo sí voy a hacer trampa, muchachos, porque yo sí voy a escoger de los viajes que hemos hecho. Yo digo que han habido momentos particularmente que lo cambian aún. Para mí, por lo menos, rumbear en Medellín, chicos, rumbear en Medellín, de lo mejor. Yo creo que de los mejores rumbas que pasamos allá fue Medellín. Claro que México no se queda atrás. La comida en México, cuando fuimos a ese complejo de los restaurantes Rosa Negra. Rosa Negra, el complejo Rosa Negra, que fantástico, comercial no pagado, pero delicioso. O sea, la comida fue deliciosísima, la experiencia, el entorno muy bonito, el bioluminoso, nadar en el mar luminoso allá en Cartagena, fue increíble. El sentirse tan pequeñito en los valles de Perú, perdón. O sea, el estar haciendo four-wheeling en esos valles gigantes, interminables, el ver Machu Picchu. O sea, son momentos que en realidad han forjado algo muy interesante y trae uno algo que nadie le puede robar a uno. Y es esa experiencia, esa esencia de poder haber experimentado de una forma de que mucha gente, porque mucho de lo que hemos hecho es con locales. Y es la idea de lo que es más con Mystic Lands, es llevar que los mismos locales nos lleven a conocer, porque no siempre lo que encuentras en línea es lo mejor. Entonces te invitamos a que viajes de una forma diferente, como viajan los locales. Y por último, para no robar, para ustedes es normal que ustedes viven aquí, pero para mí Costa Rica es paraíso. Para mí Costa Rica, su biodiversidad, la gente, o sea, amo este lugar y para mí ha sido transformacional. Digo que para ustedes los otros viajes fueron, pero para mí aquí es lo que ha cambiado todo lo que es mi esencia hoy. Sí, definitivamente Costa Rica es un lugar para mí también, que soy de acá, sumamente especial. Considero que la biodiversidad, la paz, lo que se vive acá, cuesta mucho encontrarlo. De hecho, he tenido la oportunidad de conocer varios países, bastantes países, pero siempre que regreso acá me siento muy feliz, muy agradecido, porque Costa Rica es un lugar mágico, mágico en verdad. Monte Verde, que está cabalgando en media, casi llegando el atardecer, y cuando salen los las luciérnagas, eso no tiene precio. Sabiendo lo que hemos vivido, lo emocionante que hemos recorrido en estos lugares, cómo lo conectan con lo que queremos transmitir a las demás personas, a los que lleguen a formar parte de todas estas experiencias, porque lo hemos vivido en otros viajes. O sea, cómo las personas cuando nos ven nos preguntan qué planes tienen para este viaje, para dónde es que vamos, qué van a hacer, porque nosotros queremos ir como ustedes. Entonces, ¿qué les deja saber eso? El hecho de poder no solo dejarnos esto para nosotros, sino también poderlo abrir para que más personas puedan vivir lo que nosotros hemos experimentado, y también estamos por experimentar, porque nos quedan un montón de viajes más. Lo que falta. Bueno, comenzando en ese orden de ideas, lo comentaba al inicio, creo que es lograr transmitir esa transformación que nosotros hemos pasado. Las experiencias, los viajes nos han transformado como personas, como seres humanos. Al final la plata va y viene. La plata, el dinero va y viene, pero como decía Roma, esos pequeños detalles que vamos viviendo alrededor del mundo, sea acá localmente, sea afuera, esos pequeños detalles con las personas que amas, compartir todo eso, vivir todo eso, te marca y te transforma la vida por completo. Definitivamente el hecho de uno viajar siempre, y el cerebro humano, y pues al estar expuesto a experiencias nuevas, pues tiene un enriquecimiento muy bueno, y creo que es eso. Para mí es poder transmitir esa emoción, esa alegría y ese disfrute de la vida conociéndote alrededor del mundo. Creo que el viaje más importante es el que tenemos hacia adentro, conocernos a nosotros mismos, y el hecho de poder viajar te ayuda a conocerte, porque ves cosas que nunca antes has visto, te toca aceptar cosas que quizás antes no podías, no te cabía en la mente poder aceptarlas, y eso pues te transforma como ser humano, y al transformarte como ser humano transforma tu entorno, las personas que te rodean. Entonces para mí es eso, es poder transmitir todo ese cambio a las personas
viajando, disfrutando, pasándola rico, que creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Bueno, y es en ese camino interno, en realidad yo digo que para mí lo que quiero compartir, impactar a las personas es que viajar no tiene que ser aburrido. Y a veces la gente hace todas estas planificaciones y quieren ir a ver esto y terminan haciendo lo mismo que hace cualquier persona, yendo a los mismos lugares, yendo a las sugerencias, y lo que nosotros queremos es que la gente disfrute al máximo, de una forma diferente, todo lo que el mundo está ofreciendo para que lo conforme. Entonces, para mí es una invitación más que todo que salgas del cascarón, busca conocer, busca exponer de diferentes culturas, que cambia, porque cuando vivimos en este circulito siempre pensamos que ese es el mundo, pero el mundo es muchísimo más grande. Y como les digo, la invitación es que salgan, viajen con nosotros, conozcan un poco más de todo lo que tiene el mundo para ofrecer y se van a dar cuenta de que hay bastante. De todas las personas aprendemos y de todos lugares también aprendemos. Entonces abrir nuestra mente a nuevas realidades nos va a permitir abrir también nuestra vida a nuevas oportunidades. Entonces parte de la esencia es eso, que vivan su mundo interno, se conozcan, se disfruten y al mismo tiempo tengan la posibilidad de andar disfrutando las bellezas externas. Qué bien, bueno, ¿y qué le espera a Mystic Lands? Falta todavía. Tenemos auroras boreales que están por ahí. Tenemos un viaje muy interesante a Bélgica, a conocer The Land of Fusion, una conexión entre culturas. Tenemos Puerto Rico, tenemos The Land of Breeze. Entonces vienen muchísimas cosas. Los invito a que nos acompañen, busquen nuestra página, síganos, denle like a nuestros videos y de ahí podemos ir compartiendo un poquito más de lo que viene para ustedes. Pero vamos a ir trabajando y desarrollando muchas más experiencias para que puedan compartir con nosotros. Exacto, como decía Roma, si les gusta la buena comida, si les gusta pasarla bien, si les gusta rumbear, este es un espacio para hacerlo. Nosotros nos encanta eso y esa es la esencia que queremos transmitir. Entonces los invitamos a que conozcan más. Vamos a estar grabando un podcast más alrededor del mundo cada vez que nos encontremos. Ambos estamos en diferentes lugares, pero eso es lo que ha creado que nos conectemos mucho más, el viajar. Entonces por ahí nos van a ver hoy acá en Costa Rica, próximamente ya verán dónde, y ahí iremos compartiéndoles un poco más de nuestra esencia. Hoy queríamos contarles un poco de nuestra historia, de nuestro origen, de nuestro propósito, y de ahí empezar a expandir esto alrededor del mundo, que es lo que amamos. Muy agradecido y siempre he dicho que lo más importante es la intención detrás de la acción y eso ha cargado con una intención de amor para todos ustedes y un gusto poder estar por acá. Un abrazo, nos vemos en la próxima en un nuevo destino.